¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero compartir con ustedes cómo fueron mis primeros años en la ciudad de Montreal. En otro video les comenté por qué me fui del Perú y qué programa usé para llegar a Canadá. Ese video lo voy a dejar acá arriba para que lo vean a su conveniencia. Ok, entonces, como les comenté anteriormente, yo llegué a Montreal en marzo del año 2006. Cuando llegué, obviamente no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Nunca había estado acá en Canadá. Eh, me alquilé un cuarto, ¿no? Antes de llegar, vía internet. Un cuarto en un departamento de 3 dormitorios. Estaba amoblado, felizmente. Entonces, bueno, no tenía que comprar colchón, ni cama, ni escritorio, ¿no? Tenía todo eso el dormitorio y aparte también el departamento estaba completamente equipado, ¿no? Tenía pues la refrigeradora, la cocina, mesa, utensilios de cocina, etcétera. Entonces, eso me ayudó para ahorrar, si se puede decir, en comprar cosas al comienzo. Felizmente, eh, la casa tenía todo eso, entonces no fue muy difícil desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ese fin de semana, yo llegué un viernes, me acuerdo perfectamente, fue un poco duro para mí, ¿no? Todos los recuerdos de después de estar el día anterior en Perú con mi familia, después de estar el día siguiente acá solo, ¿no? Completamente solo, sin conocer a nadie, en un sitio nuevo, con una nueva cultura, un nuevo sistema, todo nuevo para mí, ¿no? Pero eso realmente yo tenía claro en mente lo que tenía que hacer y es por eso que les digo que es súper importante mentalizarse y enfocarse en lo que uno viene a hacer. Para eso tienes que tener un plan. También es un video, ¿no? de no emigrar a Canadá sin antes hacer esto, y ahí hablo específicamente de que tienes que tener un plan. Mi plan en este caso era, en ese entonces, venir a estudiar a Canadá y obviamente con esos estudios conseguir un mejor trabajo que tenía en Perú, ¿no? Y obviamente con eso conseguir que me paguen más y poder vivir, si se puede decir, un poco mejor, ¿no? Pero bueno, en los meses de abril, entre los meses de abril y mayo del 2006, ¿no? Como todos nosotros llegamos acá, yo llegué sin nada, sin trabajo, sin nada, ¿no? Yo llegué como trabajador calificado, pero eso no quiere decir que te den trabajo, ¿no? Entonces comencé a buscar trabajo en contabilidad, ¿no? Yo soy contador y a la vez me metí a un curso de francés en las mañanas en Quebec, que es gratuito, ¿no? Felizmente cerca donde yo vivía había un sitio de estos que ayudan a los inmigrantes, entonces estudiaba francés ahí de 9 a 12, ¿no? En las mañanas, y en la tarde me metí también en el mismo lugar a un taller para que te ayuden a hacer tu hoja de vida. A propósito, hice un video de cómo hacer tu hoja de vida al estilo canadiense, que también te lo voy a dejar por acá arriba. Entonces, en esos meses estudiaba, entonces ya estudiaba francés, ¿no? Entonces ya tenía mi día copado. También a la vez buscaba trabajo, ¿no? Enviaba mis currículos online, ¿no? Y tuve que hacer frente a este tema de la famosa experiencia canadiense, ¿no? Que es uno de los factores que muchos de nosotros pasamos cuando llegamos a buscar trabajo a este país, ¿no? La famosa experiencia canadiense, seguro tú también lo has escuchado en otros videos. Pero bueno, eso no me desmotivó, seguí buscando trabajo hasta que finalmente encontré un trabajo, no en contabilidad, pero en una oficina en el centro de Montreal. Era un trabajo completamente clerical, ¿no? Mecánico. Obviamente la empresa tenía pues un montón de personas inmigrantes, ¿no? Creo que uno o dos además eran canadienses, pero casi todos eran inmigrantes como yo. Y ya te imaginarás que por lo consiguiente pagaban poco, ¿no? Pero bueno, al menos eso me ayudó a pagar ¿no? mis gastos, ¿no? La renta del cuarto, mi comida, etcétera. Y paralelamente también ya me habían aceptado en la universidad, ¿no? En McGill. Entonces la ventaja que yo tenía era que ese trabajo, que era mecánico, me quedaba a 2 cuadras de la universidad. Entonces yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde y en la noche de 6 a 9, ¿no? Eran las clases. Entonces para mí era súper conveniente, no tenía que ir a ningún lado, transportarme nada. Entonces de 5 a 6 ya salía, comía algo por ahí, ¿no? Y me iba a las clases, ¿no? Era 2 veces por semana porque llevaba un curso, ¿no? 2 cursos al semestre, entonces cada curso era un día, ¿no? A la semana de clases. En ese entonces llevaba 2 cursos porque estaba trabajando y estudiando, ¿no? Y fueron pues momentos difíciles, ¿no? Duros, porque trabajar y estudiar a ese nivel, yo estudié
un posgrado ya en contabilidad en McGill. Entonces trabajar y estudiar ese nivel es súper complicado. Entonces, y en otro idioma todavía, ¿no? Peor aún. Bueno, no peor, pero es un poco más complejo, ¿no? Entonces, yo estudié inglés en McGill. Entonces, bueno, así comenzó, seguía trabajando, estudiando, pero yo ya quería acabar el programa, ¿no? Entonces, cada vez que uno avanza, los cursos se vuelven un poco más difíciles, ¿no? Te exigen más, te dan más trabajo que hacer, etcétera. Entonces tuve que tomar una decisión entre si seguir trabajando y estudiando a la vez, llevando 1 o 2 cursos, o llevar más cursos, dejar de trabajar y eh, para poder acabar más rápido el programa. Y así fue. Entonces renuncié a mi trabajo, a ese primer trabajo, estuve ahí como casi año y medio más o menos, para dedicarme full a los estudios. Entonces llevé más cursos, ¿no? Estuve 2 semestres así estudiando a tiempo completo. Para esto yo pude acceder al préstamo estudiantil, entonces no tuve que pagar en ese momento, ¿no?, la pensión, que en Quebec es mucho más barata que en otros lados, ¿no?, para comentarles. Ya hablaré de eso en otro momento. Entonces me dediqué solamente a estudiar, y con lo que había ahorrado trabajando pude pagarme el alquiler. Ya para ese entonces me había mudado a un estudio, ¿no?, un departamento, un mini departamento, ¿no?, para mí solo ya. Cuando llegué compartía, ¿no?, ese departamento con 2 personas más, porque tenía 3 dormitorios, pero en fin. Entonces ya había comprado mis cositas, mi cama, mi escritorio para estudiar, algunos utensilios de cocina, ¿no? Algo básico nomás. Y bueno, comencé a estudiar, y ya cuando acabé el semestre ya eh, conseguí un trabajo en contabilidad propiamente dicho, ¿no? Me faltaba 1 o 2 cursos, pero ya eso ya podría ser manejable, ¿no? Entonces, así fue, conseguí un trabajo ya de como contador general en una empresa distribuidora, ¿no? Y eso me permitió poder equiparme un poco más, ¿no?, y comprar ya más cositas, mi televisor, etcétera. Pero también quiero comentarles que no fue fácil, porque tienen que estar preparados, en el sentido de que cuando nosotros llegamos acá a Canadá digo, porque también me incluyo, prácticamente desconocidos en el mercado laboral y en el mercado financiero, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros, los inmigrantes, tenemos que encarar, ¿no? Es parte de, no podemos evitar eso, ¿no? Pero hablaré también de eso en otros videos ya en forma más profunda, ¿no? Lo único que le quiero decir es que no tiren la toalla antes de tiempo, ¿no? Siempre hay oportunidades, tienen que ser perseverantes con el plan que han establecido el venir a Canadá, ¿no? Ya de por sí es un sacrificio el que hacemos, el emigrar, dejar nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestras culturas, ¿no?, y venir a un país que, en mi caso, que nunca hemos estado anteriormente. Y bueno, para seguir, ¿no?, seguí trabajando, con el tiempo pude seguir ahorrando. Después cambié a otra empresa, seguí ascendiendo en la parte profesional, ¿no? Y era gerente de contabilidad en otra empresa, me pagaba un poquito más. Y con el tiempo pude comprar un departamento al norte de Montreal, compré un carro, pero quiero aclarar que eso fue un error, ¿no? Y les voy a contar en otros videos por qué fue un error comprar esas cosas antes de tiempo. Pero en fin, y así poco a poco me pude ir equipando en Montreal, hasta que vino ya la decisión de si seguir ahí o irme a otro lado, ¿no? Cosa que finalmente sucedió. En otro video ya les contaré por qué me fui de Montreal, si estaba trabajando tan bien y si se puede decir tenía todo lo que uno quisiera tener, ¿no? Pero lo que les contaré en otro video les va a dejar que pensar. Mi propósito en hacer este video es compartir con ustedes, ¿no?, mi experiencia de vivir en la ciudad de Montreal, cómo me fue. Y lo que sí les digo desde ya es que vengan preparados, amigos. ¿Preparados cómo? En el idioma, y prepárense mentalmente, porque eso de venir con muchas expectativas hace que mucha gente se quiera regresar a sus países, ¿no? Tienen que cultivar la humildad. Acá en Canadá, como les comenté al inicio, ¿no?, de este video, eh, tenemos que empezar mucho de nosotros, no todos, porque yo he conocido gente que han llegado, pues, y se han establecido perfectamente en un buen trabajo, ¿no?, etcétera. Todo va a depender de las oportunidades, ¿no?, y de la profesión, etcétera. Son varios factores.
muchos de nosotros tenemos que comenzar en este país haciendo o trabajando en cosas que de repente no esperábamos, ¿no? En mi caso, yo soy contador, yo también vine con la expectativa de encontrar un trabajo en lo mío, ¿no? Como asistente contable o algo por el estilo, o bookkeeper, pero no fue así al comienzo. Entonces yo usé ese trabajo que les comenté de reconciliaciones, ¿no? Que el primer trabajo que conseguí en Montreal, para poder tener la experiencia canadiense, para poder tener ya un historial acá en este país, ¿no? De haber trabajado, de estar contribuyendo al plan de pensiones, de estar contribuyendo a los impuestos, ¿no? Tener mi historial crediticio, y con eso ya pude acceder a otros mejores trabajos, ¿no? Una vez que ya completé de estudiar paralelamente, etcétera. Entonces espero que esta información les sea de mucha ayuda. Ya saben, mucha mentalidad. Vengan preparados. El idioma es básico acá. Eso va a ser un factor limitante o un factor clave entre si van a seguir subiendo o abriéndose paso en este país o se van a quedar rezagados. Así de simple es. No interesa si tú eres PhD, si tú eres magíster, tienes MBA, no importa. Si no sabes el idioma, vas a estar súper limitado con las oportunidades que puedan presentarse. Yo he conocido mucha gente con doctorados que al final han perdido buenos trabajos por el tema del idioma, porque no manejan bien el inglés o el francés, en este caso si estás en Quebec, ¿no? Entonces, vengan preparados, mucha mentalidad y mucha fe, porque las cosas sí pueden suceder si tú así las quieres. Entonces espero, amigos, que este video les haya sido de mucha ayuda. Regálame un like si te gustó esta información. No olviden de suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho. Y conmigo será hasta la próxima. Espero que esté muy bien. Gracias. Chao.